darle las gracias a la corporación, que es la que está promoviendo esta iniciativa cultural que tenemos un grupo de amigos del pueblo. Entonces, hoy, que es la tercera conferencia, tenemos aquí a un especialista en esgrima medieval y que viene de Roca de la Sierra, que está a más de 100 kilómetros de aquí, de Cáceres. Pertenece al grupo de medievalistas Los Fronteros y nos va a deleitar con su charla erudita y además con la exhibición de armamento y corazas y defensas de la época. Todo ello con un fundamento auténticamente científico, o sea, basado en la información de los códices, de los archivos militares, o sea, exento de la fantasía. Entonces, don Pedro Regalado Corral, te cedo la palabra. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por ofrecerme esta oportunidad, al Archivo Histórico del Estado de localidad, Miguel de Vargas. Y comenzaremos la presentación con el armamento ofensivo y defensivo militar durante el siglo XIII y la entrada a la tratadística y a la recreación histórica medieval y renacentista. En este caso nos centraremos en el siglo XIII. Bien, Fronteras de Extremadura es un grupo de amigos aficionados a la historia medieval, militar y renacentista y intentamos unir dos vertientes en común. La esgrima histórica, por un lado, con las artes marciales históricas europeas, en base a códices, a tratados, y la recreación histórica, que no todos los recreadores saben esgrimir, ni todos los esgrimidores saben recrear. Nosotros intentamos enfocarlo desde un punto de vista analítico, ambas vertientes, y unirlo. Bien, aquí damos entrada a la evolución del armamento ofensivo y defensivo en el siglo XIII. Esta lámina pertenece a la Biblia Nazajoski o Biblia de los Cruzados y es una gran fuente de documentación del siglo XIII, precisamente por el alto nivel de detalle de los grabados y motivos de la época en la Francia medieval y por extensión en casi todo el resto de Europa, incluida la península. Después también veremos grabados de la iluminación de las cánticas de Santa Marina, de la península, que veremos que tienen ciertas similitudes en lo que al armamento refiere. Cuando hablamos de la Edad Media, todo el mundo se piensa en que el caballero iba inventariado con esta típica armadura de plata, el típico caballero. Todo el mundo tiene asociado a la Edad Media. Bien, pues el caballero de la armadura de plata, mayoritariamente, es de la época moderna, ni siquiera es medieval. En la Edad Media, en esos 1000 años, el uso máximo del armamento defensivo que se utilizó fue esta combinación de elementos, con diferentes variaciones, evidentemente. La copa de malla y el gambesón. El gambesón era una primera prenda que se vestía. Aquí debajo tenemos un gambesón. De lino o rellena de otros materiales. ¿Para qué? Para acolchar. Para tener acolchado y luego encima la cota de malla para evitar cortes y estocadas o ataques perforantes en un segundo plano. Y me refiero en un segundo plano porque este tipo de armadura, uno de los puntos débiles que tiene son las estocadas o los ataques punzantes, porque son anillas remachadas entre sí, unidas en patrones complejos que a continuación veremos. Este conjunto de prendas hacía que el caballero fuera prácticamente invulnerable, a casi todo el armamento de la época. Estamos hablando del siglo XIII. Obviamente, pasa lo mismo que hoy día. Todo armamento defensivo que sale algo que lo puede atravesar, como por ejemplo un carro de combate, sale un carro de combate con el blindaje, mañana hay un misil o cualquier tipo de arma que lo puede atravesar. Es siempre la misma carrera, la carrera armamentística. Bien, el confeccionamiento y los patrones de unión. Es importante tener esto presente porque no todas las cotas de malla son iguales y no todas ofrecen el mismo comportamiento a nivel de protección. Ahí, a su izquierda, pueden ver los diferentes patrones que había de unión. Los había de 1 a 4, de 1 a 6 o de 1 a 9. Cuanto más patrones tuvieran, más anillos tuvieran, más tupida fuera esa cota de malla iba a ser mucho más pesada.
pero iba a tener un refuerzo. Dos tipos de cotas de malla, son cotas de malla en las dos. La del centro está hecha con un patrón diferente a la de fuera y, como se puede ver, rompe el anillo, pero la ballesta no es capaz de atravesarlo. Es un anillo plano y rebachado, pecho y demás. Unido a la capa de malla podemos observar ahí los pitones, que eran las manos, muchas veces estaban confeccionados en forma de guante, y luego tenemos ahí las personeras, que eran ni más ni menos que lo mismo, un confeccionamiento a base de cota de malla, pero en el tren inferior, en las piernas. En un principio anudado por detrás, como se ve en la imagen, y más posteriormente estilo calza, porque en la época no había pantalones como tal, se usaba un calzón con las calzas. Esto es el calzón, y estos son lo que debajo llevarían serían las calzas. Pues literalmente estos son unas calzas en base a cota de malla. Y como podemos ver, los mitones tienen una apertura para poder sacar las manos y poder manipular objetos y demás. Como he dicho, como comentado, también los hacían en forma de guantes, pero eran menos habituales. Estaban siempre unidos a la propia cota de malla. Bien, como otros aditamentos a este tipo de armamento eran la crespina. La crespina era un gorro de lana, podía ser acolchado o no, que se vestía en un primer instancia en la cabeza. ¿Para qué? Para evitar el roce del almófar, el almófar de malla. Este en concreto es con carrillera. ¿Qué quiere decir esto? Que esto se extendía por aquí y se anudaba aquí en la cabeza. ¿Por qué? ¿Y para qué? Porque normalmente, no diré por qué, porque muchas veces se usaba con este tipo de yelmo, pero con tipologías de yelmo mucho más abiertos, ofrecían una protección íntegra, dejando solamente al descubierto los ojos del portador. Aquí tenemos un resto arqueológico bastante bien conservado, del siglo XIII. Pasa por favor. Y bien, nos entramos ahora a los yelmos, a la protección de la cabeza. Como hemos visto, tenemos los yelmos típicos que se conocen típicamente conocidos como cónicos con asal. También son conocidos como tipo Postman, tipo Olmo, en referencia a los hechos que fueron encontrados. Tenemos representaciones de la época y después tenemos los espándares. Pueden parecer iguales, pero no lo son. Estos yelmos, por norma general, son mucho más tardíos que estos y dirán, ¿pero por qué? Si son los mismos. No lo son. Como pueden ver, este yelmo va remachado con láminas de metal superpuestas y va remachado. Y este no. ¿Qué indica esto? Hay un mayor desarrollo de la metalurgia. Porque para hacer íntegro esta pieza de metal es mucho más difícil que coger láminas y remacharlas en así. Estos yelmos empezaron en decadencia ya en el siglo XIII, por yelmos mucho más avanzados para ver. Bien, tenemos la capelina o chapel de ferro. Este tipo de casco no era típico de los caballeros, pero fue muy usado. De hecho, fue usado hasta el siglo XX. No era ni más ni menos que el casco que llevaban los británicos en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, con diferentes modificaciones, diferentes materiales, diferentes niveles de espesor, pero básicamente era lo mismo. Es un yelmo muy versátil para levantar piel y demás. La cabeza siempre es una de las zonas más protegidas. Como vemos aquí, un peón con una prenda cambesonada, un hacha de 2 manos y el chapel de ferro o capelino. El yelmo del caballero empieza a cerrarse, empieza a coger una forma confacial que se dio previamente en el siglo XII con los capacetes confacial, y estos yelmos son la evolución de ella. Que no confundir con el típico yelmo que ven en las pelis de Templario, de Cubo de Vidón, o sea, de Tonelli, que también es del siglo XIII, pero es muy posterior. Lo que mayoritariamente se usaba son estos tipos de yelmos, que son yelmos de cimera plana, haciendo referencia a la zona de la cabeza, que esto para desviar los golpes era sumamente malo, un sistema defensivo muy deficiente, pero se ajustó única y exclusivamente por moda, porque había una prenda civil y el capacete de la parte de arriba era plana, ni más ni menos.
Porque normalmente los yelmos tienen formas avanzadas. ¿Para qué? Para que los tajos resbalen hacia un lado o hacia otro y no penetren dentro del propio hielo. Como podemos ver, estos hielos... Estos hielos... Nuevo, no. No, yo no lo sé. Es una réplica, ¿no? Es una réplica, esto es una réplica. Pero como se puede ver, el visor es muy pequeñito. Por aquí estos son puntos débiles, porque aunque se pueda respirar mejor por aquí, y una lanzada puede entrar muchísimo mejor, pero ya está mucho más cubierto que aquel. ¿Qué pasaba? Que estos yelmos son casi únicos exclusivamente de caballería. ¿Por qué? Porque no se ve apenas nada, ni se escucha apenas nada. Que muchas veces se ven representaciones, me refiero a actuales, películas, series y demás, luchando a pie con esto. ¿Se puede? Sí. ¿Lo hacían dentro de los judiciales? Sí. Pero era un duelo, no una batalla. En una batalla posiblemente se desprendieron del yelmo, a pie. Estos yelmos son de caballería. Aquí la roja ha hecho mucho daño. La chicha es más pequeña, la placa de la ventana. Y es un punto débil de la armadura, porque eso va con cota de malla, evidentemente. Estos yelmos ya se hacen muy interior. De aquí evolucionan luego los grandes yelmos que se verán en el siglo XIV y por último a principios del XV para justas y torneos. Por favor. Bien. Comienzan a evolucionar en las articulaciones de los caballeros por ser las zonas más vulnerables a una lesión, o más expuestas y más difíciles de tratar o de curar en cualquier lesión. Aparecen también las rodilleras como defensa rígida. ¿Por qué? Porque las hombreras, alguien que vaya a caballo, obviamente me va a dar en los hombros seguramente, pero en las piernas cualquier león puede medirme con una maza y partirme la rodilla, porque voy a caballo. Bueno, pues en esa sobrevesta empieza a implementarse protecciones rígidas. ¿Para qué? Por si alguien me mete un mazazo o me mete un golpe contundente, que la cota de malla no pueda absorber ni el gambesón tampoco, vaya a parar a la placa. La placa más la cota de malla más el gambesón es una excelente protección. Aquí esto empieza a dar origen a los germes a la armadura transicional que se ve a mediados, finales del 13 y principios del 14, que da lugar al arnés completo que vemos en el 15, la armadura completa de placa. Estos son los inicios, pero como digo, en esta época no hay armadura completa de placa. Esto ofrecía una excelente protección, evidentemente, pero ¿cuál era el problema? Un peso añadido. Un peso añadido, estamos hablando de una cota de este calibre, podría pesar en torno a unos 10 kilos o por ahí, más añadido de 20 de la cota, más 5 del gambesón. Vamos sumando. Llevaban un peso encima brutal, pueden decir, como combatían. ¿Cómo se podía mover? Porque iban a caballo. Porque esto está hecho no para combatir a pie, está hecho para ir montado en un caballo. Los escudos. Me he traído este, no es de esta época, es del 12, pero también se usó algo a principios del 13. Esto es un escudo de lágrima, que es de donde vienen ahora, lo que voy a traer para explicar a continuación lo que venía. Este tipo de escudo se usó muchísimo en el siglo XI, siglo XII. Esto es un escudo de lágrima, es un escudo de dimensiones grandes, es un escudo pesadete. Y esto es el tiracol. Estos tipos de escudos ya se embrazaban, no se empuñaban. Por ejemplo, el escudo vikingo, el típico que vemos con un rumbo en el medio, que estos escudos en un principio también lo tenían, pero como reminiscencia, los escudos vikingos se empuñaban, como ahora veremos el propio, pero esto se embraza. ¿Por qué? Porque esto da muchísima versatilidad. El tiracol se cuelga del cuello. Y esto que me permite, puedo ponérmelo por esta tira y controlar las riendas del caballo, puedo ponérmelo de diferentes maneras, pero siempre que voy a tener el lado izquierdo de mi lado izquierdo, por donde me van a venir la mayoría de los ataques, cubierto, teniendo la mano esta libre. Estos escudos empiezan a hacer cada vez más pequeños. ¿Por qué?
Como hemos visto antes, empiezan a implementarse las brazoneras y las protecciones en las piernas. Ya no es necesario portar un escudo tan grande para eso. Por eso el escudo empieza, digamos, a menguar de tamaño. Aquí tenemos una mezcla entre lo que viene siendo un escudo triangular del siglo XIII y siglo XIV, como viene siendo este, y un escudo del águila. Pase por favor. El escudo triangular. Este fue, o sea, le estoy poniendo las tipologías más básicas de escudos que había. Escudos había de todas las formas y tamaños, pero lo que en iconografía y en registros de la época tenemos, lo que imperaba era el escudo triangular. ¿Por qué? Porque como vemos, el caballero ya lleva una brazonera de malla, lleva incluso una rodillera metálica. Ya no le hace falta portar este gran escudo, tiene este otro, que al igual que este, se une con el tiracol. ¿Para qué? Para poder mover, o también se puede emplazar. Son escudos muy versátiles. Muchas veces, por ejemplo, este no es el caso, pero en muchas ocasiones, sobre todo en el siglo XIV, este escudo va aquí en forma de recto, pero otras veces lo verán, que también se puede coger así. ¿Para qué? Para duelo. Porque yo para duelo lo que busco en muchas ocasiones es distraer con la espada y entrar con el escudo, porque esto es un golpe en las costillas con esto, deja fuera de combate. También otra desmitificación, que ahora luego encontraremos las desmitificaciones: los escudos no son metálicos. Son escudos metálicos, los escudos metálicos algunas tarjas del 15 y es para justa. Igual que las armaduras tan pesadas que se tenían que montar los caballeros con luga. Eso para justa y en algunas ocasiones. Estos escudos eran hechos de madera con lienzo por encima, engolados. ¿Para qué? Para que no me pesara. Tiene que proteger lo justo y pesarme lo mínimo. Porque si no, si este escudo fuera de metal, este escudo viene pesando unos 3,5 kilos por ahí. Si este escudo fuera de metal, pesaría el doble o el triple. Entonces, no podría, obviamente. Después no lo tengo puesto en la diapositiva, pero se usaba muchísimo, siempre se usaba el escudo redondo embrazado. Y lo mismo con el tiracol. Importante esta tira de cuero, importantísima. ¿Por qué? Porque si a mí se me rompe alguna correa y demás, o a mí me tiran, yo siempre voy a tener el escudo atado. O sea, siempre voy a tener el escudo, siempre. Y me va a ofrecer una protección, tanto a pie como a caballo. Estos escudos eran muy versátiles, que de hecho estos escudos fueron el germen de lo que después se vería con las rodelas en el siglo XVI. Y esas sí eran de metal. Pasa por favor. Bien, la representación de la familia militar del siglo XIII en el arte. Podemos ver muchísimas ilustraciones de la Leo Fijoski, que es una fuente inagotable de arte del gótico del siglo XIII, brutal. Aquí, aparte de observar el yelmo y el escudo, fíjense con atención en esta efigie del siglo XIII de la iglesia de Santa María de la Virgen, en Inglaterra, como lleva una cota de malla y debajo lleva otra. Lleva doble protección de cota de malla. En muchas crónicas se dice que los caballeros iban como, literalmente como erizos, de los flechazos o saetazos que llevaban encima, pero no por eso quiere decir que ninguna le haya tocado el propio cuerpo. Tendrían el traumatismo, en cuyo caso, del impacto de la saeta, de la fuerza generada por el virote, pero no estaban atravesados. O sea, la armadura era efectiva, si no nadie se calzaría 40 kilos de metal encima para morir al primer día. De las hojas, las espadas del siglo XIII, pero para que se hagan una idea, las familias de hojas que hay, desde las 10 hasta esta. No todas estas espadas, evidentemente, son del siglo XIII. Podemos ver espadas de una mano, luego los subtipos, las subclases que tiene, 10, 10A, como vemos, es igual, solamente cambia la longitud, la sección de la hoja o el vaceo. Que el vaceo, a pesar de lo que la gente se piensa, no es para ni que eche más sangre el enemigo, ni nada por el estilo. Los vaceos son simple y llanamente para aligerar el peso de la hoja, ni más ni menos. Más acusadas, mucho más acusadas. Estos son réplicas de museos, son simuladores de esgrima antiguo que utilizamos nosotros para la práctica. Tienen los pesos y las medidas de los ejemplares históricos en museos.
Esta espada pesa lo mismo de esto, si la cogen es mucho más ágil. ¿Por qué? Porque esta espada está más centrada en un uso de estocada. Puede cortar, evidentemente, y corta, de hecho. Esta no, pero corta. Luego también se tenían presentes varios puntos. Las hojas o las espadas no solamente una barra de hierro con una cruz y un pomo. No. Las espadas tenían su equilibrio. El equilibrio de esta hoja puede estar por aquí. Aquí está su equilibrio, a unos 4 o 5 centímetros aproximadamente. Tenían su punto de pivote, el punto de pivote es la extensión máxima donde yo puedo pivotar para darle a la hoja, y después el punto de percusión. Como pueden ver, ahí la hoja se mueve, ahí no. ¿Por qué? Porque por donde más vas a cortar esta hoja es por aquí, por el tercio medio. Había detrás una ingeniería a la hora de realizar una hoja brutal, brutal. Los látigos de guerra. Aquí tenemos una maza, que esta es un poquito posterior, esta es el principio del 14. Incluso si los pincho, solamente la bola, o incluso siendo de madera. Y luego tenemos una evolución del mangual, el mayal, el instrumento agrícola, que tenemos el látigo de guerra. No me quiero extender mucho, se me agota el tiempo. Si alguno luego tiene alguna pregunta y demás, puede preguntarme lo que quiera. Y los 100. Por favor, pasa. Problemas de la maquetación. He puesto el ejemplo de este libro. Lo he leído en un libro. Pero tenemos aquí un problema. Alguien que sepa un poco de la materia, de este tipo de maquetación, y posiblemente este libro le eche para atrás. ¿Por qué? Porque aquí tenemos la espada de donde saca la imagen. Una espada de fabricación, una espada de decoración, básicamente. Longitud 118, fíjese los kilos, 2,8 kilos, de acero inoxidable. O sea, para que vean, esta espada no es histórica, es de fantasía, y la han puesto en una maquetación de un libro serio. ¿Cuál es el problema de la maquetación? Porque alguien, como digo, que entiende un poco de la materia, esta portada le echa para atrás. Le echa para atrás porque por tener un problema de maquetación de una espada que no es histórica ni es real. Pase, por favor. En el cine. El cine, evidentemente, aquí quiero hacer un inciso, que es cine, no es un documental. Pero mucho del imaginario popular debe de ahí, del cine. Le he puesto como ejemplo esta peli, no sé si lo habrán visto, Templario, del 2011, y sale con este tipo de espadón. Este tipo de espadón es renacentista, es de la época moderna. Estos espadones no son medievales. Y tenemos uno, vemos la fecha, 1530, de la colección de la abuela Escudesí. Sí, por eso digo, el cine ha hecho mucho en ella. Aquí vemos la película Braveheart, que habrá visto todo el mundo, y aquí es como debería ir. Hay bastante diferencia, ¿verdad? Porque más que nada porque este tipo de espadas tampoco había espadones de guerra, pero los espadones de guerra, las hojas no eran mucho más largas que esta, de hecho eran más anchas. Y aquí tenemos como si tenía que ir el verdadero William Wallace, que por cierto era noble, tenía dinero y eso de cambiar la estrella se daba poquito. Pase, por favor. En la serie, una serie en Kinfa, creo, perdona mi inglés, pues no, de Netflix, en la que vemos estas implementaciones de las defensas corporales rígidas, tipo laminar, que son protecciones que pueden parecer una tontería, pero se llevan con lo que realmente sería un caballero de la Orden del Temple 100 años. ¿Puedes pasar, por favor? Anacronismo en las ilustraciones. De una entrada vemos esta ilustración y puede parecer estupenda. De hecho, tiene un nivel exquisito en la imagen. O sea, el dibujante, la verdad, que mi felicitación. Pero no se ha documentado en cuanto a armamento y demás, que es la temática de su maquetación. Tenemos unos guantelets de tipo reloj aéreo, son del siglo XIV. Tenemos ambas celadas, son del siglo XV. Y tenemos unas hombreras metálicas. Pues eso es fundamental, ¿eh? Fundamental. Claro, porque además este tipo de ilustraciones suelen estar bastante documentadas, pero el problema viene en los pequeños detalles. Hay muchas veces que, o por desconocimiento, o bien por dejadez, se dejan pasar. Y alguien que a lo mejor no entienda puede decir, es una gran imagen sobre el siglo XIII. Pues no, porque ahora más adelante le explicaré el por qué. ¿No les parece? Si a alguno no le parece absurdo, por favor. Es lo mismo que esto.
A que todo el mundo le choca esto. Lo he soldado napoleónico con un barco, con un M82A1. ¿Por qué? Pues él lo mismo, de hecho se llevan menos diferencia cronológicamente este fusil de este hombre que lo que hemos visto anteriormente. O del Señor de los Anillos, que lo habéis visto, todo vale, porque es fantasía. Pero la recreación histórica se basa en hechos documentales fehacientes, de réplicas, tanto sea restos arqueológicos de museos, iluminaciones de la época o efigies. No es un todo vale, yo me pongo esto porque queda bien y fuera. No, la recreación histórica es esto. Es rigor, es estudio y años de estudio para poder vestirse como creíamos que era un caballero de la época, que no lo podemos asegurar nadie. Porque hoy tenemos aquí documentaciones, mañana aparecen más, y ya cambiará. Nunca podemos afirmar nada, más que nada también porque no hemos estado allí. Estos son vestidos, disfraces de carnavales, que no es por quitarle el mérito, ni mucho menos, pero eso no es recreación histórica, porque no está documentado ni uno ni cada uno de los atuendos que llevan. De hecho, ni la cruz del templo era así. La entrada a la tratadística. Como he comentado, nos basamos en fuentes documentales fehacientes de la época de estudiar. Por poner un ejemplo, el primer tratado o códice del que se tiene registro, que no quiere decir que sea el más antiguo, sino el que se tiene registro, es el I-33, un manual de esgrima que trata sobre la espada de una mano, la arma y el broquel. El broquel es esto. Es un pequeño escudete chiquitito para la mano que no va armada. Ahora veremos el porqué es tan chiquito y el porqué de su función. Pasa, por favor. El I-33. La interpretación del códice es la fuente principal, como he mencionado y no me cansaré de decirlo, de nuestra base. Porque sin tratado no hay esgrima histórica. Otra cosa es una persona que solamente intente interpretar y leer el tratado y no lo lleva a la práctica. Lo mismo. Hay que tener un 50-50. 50 de estudio, de estudiar los movimientos y de estudiar la documentación y de interpretar lo que me está queriendo decir, porque esto, por ejemplo, está escrito en latín medieval, y de interpretar lo que me está queriendo decir la imagen y el texto. Paso, por favor. ¿Es una mujer? Efectivamente. Claro, Es una mujer. Efectivamente. Me la he quitado. Anda, Este es el primer códice que se enseña un monje a una mujer técnicas de esgrima. El primer tratado conocido actualmente. O sea, que eso que las mujeres también, porque un arma iguala las cosas, o suele igualarlas, la fuerza también es importante, pero un arma suele igualar las cosas, y más si la sabes usar. Aquí vemos un movimiento, una parada, y aquí un agarre del broquel. Ahora me extenderé un poquillo en por qué del broquel. ¿Por qué? Porque si yo voy con una mano sola, la cruz me puede tapar algo, pero por norma general, tarde más o tarde menos, a la avanzada lo primero que van a tirar, y sin el pulgar, por ejemplo, ya no puedo coger la espada, no puedo esgrimir, o me cortan los tendones, tampoco. Por eso se usaba esto, para no llevar esto, el escudo. Estamos hablando del siglo XIII. Este códice es de finales del XIII, principios del XIV. No es real porque no hay una base documental que lo haga desde la época. Son estudios de creemos que, puede que, pero es interpretativo. Como digo, si es interpretativo un códice, aún mucho más esto. No hay tratado en el que salga alguien enseñando escudo triangular, por ejemplo, que fue un escudo muy usado con la espada de una mano. Salen iluminaciones, salen imágenes, salen efigies, pero no sale ningún tratado de esgrima sobre esto. Pase, por favor. La fuente, por si alguien quiere anotar de donde he sacado toda la información, del artículo. Este cómic, ahora vendrá una imagen de la Nava de Tolosa, del buen amigo de Jesús Cano en la Iglesia. Es un cómic, pero es una base de fuente documental impresionante. Se lo recomiendo fehacientemente este cómic. El libro de la Batalla del Alarcón, sobre las Navas de Tolosa, de Francisco García Fí, el máximo exponente en armamento medieval de la península ibérica, una obra de arte, los libros que realiza este hombre, La Vuelta al Arte de la Guerra, y luego como página sobre todo esta última.
Okinawa. ¿Por qué? Porque de ahí es donde cogemos nosotros los tratados. Porque esto se ha empezado a mover gracias a Internet. ¿Por qué? Porque un tratado a lo mejor estaba en una colección privada de X sitio. Para tener acceso a ese tratado era casi imposible. Gracias a Internet, como digo, no porque sea una película o un documental, tiene que estar documentado siempre, y no porque sea un cómic o algo por el estilo, tiene que estar mal documentado. De hecho, muchas veces al revés. Y como he dicho antes, si no les parece absurdo, acuérdense del soldado napoleónico con el barrio 82 a 1.